El poder absoluto del comandante de la brigada había forjado un orden inquebrantable, pero la llegada de una misteriosa mujer sembró la primera fisura en aquella fortaleza. Nadie podía imaginar que aquel breve enfrentamiento en el comedor sería la señal de una transformación colosal que pondría fin a una era de tiranía. Aquel era el reino de un depredador, y en la cima de la cadena alimenticia solo existía un nombre. Grupo de Operaciones Especiales, Furia Ibérica. Aunque su designación oficial era otra, tanto ellos mismos como el resto del ejército los conocían simplemente como los linces. Y el rey de esos linces era el coronel Alejandro Vargas. El eco de su respiración era ley en la base, y una sola de sus miradas dictaba el comportamiento de oficiales y soldados. Bajo su mando la disciplina y la crueldad eran sinónimos, y la obediencia se practicaba con fervor religioso. El comedor de la brigada, un vasto salón de techos altos y paredes de hormigón desnudo, era un microcosmos de ese reino. Cientos de soldados, sentados en largas mesas de metal, no comían, sino que oficiaban un rito sagrado. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ni un solo tintineo de cubiertos, ni el más mínimo murmullo. Solo el aire alrededor de la mesa principal, donde se sentaba el coronel Vargas, parecía vibrar con una tensión contenida. Él no comía. Como un sumo sacerdote contemplando una ofrenda en el altar, observaba su bandeja intacta, manteniendo a todo el comedor bajo el yugo de su mirada. A sus flancos, como dos estatuas de granito, se sentaban sus más leales acólitos, el sargento mayor Ricardo Morales y el comandante Mateo Ríos. Quien rompió aquel silencio sepulcral fue una presencia tan inesperada como discordante. Una oficial, recién llegada a juzgar por su uniforme impoluto, deambulaba con su bandeja en las manos. Buscando el camino más corto para servirse, cometió el error fatal de intentar cruzar por delante de la mesa de Vargas. El sonido de sus botas militares arrastrándose por el suelo de baldosas resonó en el comedor con la agudeza de un disparo. Todo movimiento cesó. Cientos de cucharas quedaron suspendidas en el aire, cientos de pares de ojos, cargados de pánico y asombro, se clavaron en ella. Aquel era el coto de caza privado del rey, y ella, como una cierva ignorante, acababa de adentrarse en su centro. El cuerpo bajo y corpulento del sargento mayor Morales saltó como un resorte, bloqueándole el paso. Su rostro, congestionado por la ira, adquirió un tono púrpura. «Oiga, ¿usted tiene los ojos de adorno o qué? ¿Quién se ha creído que es para pasar por aquí?» Su vozarrón retumbó, calculado para que todos lo oyeran. La intención de humillarla era manifiesta. La oficial lo miró sin rastro de turbación. Sus ojos, de un sorprendente color avellana, eran un remanso de calma. «Disculpe, parecía el único camino disponible. ¿Me permite pasar, por favor?» Su respuesta serena fue como echar gasolina al fuego. El comandante Ríos, sentado a la mesa, intervino con una sonrisa burlona. «¿Camino? En el ejército, mi querida amiga, hay caminos que existen pero que no deben tomarse. ¿Acaso pasarle por las narices a tus superiores mientras comen es la nueva etiqueta militar? ¿En qué academia de señoritas le han enseñado eso?» Su comentario era un ataque directo y descarado, usando su condición de mujer para menospreciar su formación y competencia. La estrategia era clara, provocarle vergüenza para doblegarla. Todos en el comedor contuvieron la respiración. Esto no era una simple novatada. Era una imposición pública de sumisión ante el poder absoluto de Alejandro Vargas. Si ella bajaba la cabeza y se disculpaba, aprendería las reglas de supervivencia en ese reino. Si se resistía, sería marcada como una enemiga desde su primer día. Finalmente el rey, que había permanecido en silencio, abrió la boca. La voz del coronel Vargas era grave y sosegada, pero poseía una cualidad amenazante que superaba a cualquier grito. Unidad, rango y nombre. Ni siquiera la miró. Su atención estaba fija en los garbanzos de su bandeja, que removía perezosamente con el tenedor. Era la indiferencia de quien se dirige a una piedra en el camino, y esa indiferencia era, precisamente, la esencia de su poder. La oficial ignoró a Morales y a Ríos y fijó su mirada directamente en Vargas. En sus ojos no había miedo. Al contrario, había un destello de una frialdad indescifrable. En este momento me temo que no sería apropiado decírselo.
Con esa respuesta, el aire del comedor se congeló. Una negativa. Esa era una palabra que no existía en el vocabulario de aquel reino. Los nudillos del sargento mayor Morales temblaron de pura rabia contenida. Solo entonces Vargas levantó la cabeza lentamente. Sus ojos brillaron, como los de un lince a punto de rematar a su presa. ¿Apropiado?, repitió, paladeando la palabra. En esta brigada, nadie siente que mis preguntas no sean apropiadas. Se lo preguntaré una vez más. Unidad, rango y nombre. La presión en su voz era casi una fuerza física que intentaba aplastarla. Pero ella no se quebró. Incluso esbozó una leve sonrisa. No era una sonrisa de burla o desafío, sino una sonrisa extraña, la de alguien que lo sabe todo, que prevé todo lo que está por suceder. Muy pronto lo sabrá con todo lujo de detalles, mi coronel. Tras pronunciar esas palabras y como para evitar más confrontaciones, se dio la vuelta y tomó el camino más largo hacia una mesa vacía en el rincón más alejado del comedor. En el lugar que dejó, se instaló un silencio aún más pesado que el anterior. El coronel Vargas no dijo nada. Volvió a tomar su tenedor, ensartó un garbanzo y se lo llevó a la boca. El sonido de su mandíbula al masticar resonó por todo el salón, un eco siniestro que anunciaba la primera grieta en los cimientos de su reino. Al amanecer del día siguiente, una orden de formación de emergencia resonó en toda la brigada. El motivo, la ceremonia de investidura del nuevo comandante de la unidad. Todos estaban desconcertados. El puesto llevaba vacante más de un mes, y nombrar a alguien de forma tan repentina, forzando una formación de madrugada sin precedentes, era un hecho extraordinario. Los miles de soldados formados en la explanada estaban agotados por las maniobras nocturnas, pero su cansancio era superado por la curiosidad y la ansiedad ante el nuevo mando. El coronel Alejandro Vargas, en particular, sentía una profunda irritación. Estaba convencido de que el puesto le pertenecía por derecho. Su historial, su control absoluto sobre la unidad y sus contactos en el alto mando apuntaban a él. ¿Un nuevo comandante aparecido de la nada? Lo consideraba un insulto flagrante, una maniobra para socavar su autoridad. De pie en primera fila frente al estrado, su rostro era una máscara impasible, pero un tic nervioso en su mandíbula delataba su furia. A su lado el sargento mayor Morales y el comandante Ríos compartían su gesto adusto con la vista clavada en la tarima. Finalmente el nuevo comandante apareció en el estrado, acompañado por varios generales del Estado Mayor. En ese instante los ojos de todos los soldados en la explanada se abrieron como platos, llenos de incredulidad. Aquellos que habían presenciado la escena del comedor el día anterior se frotaban los ojos, creyendo ser víctimas de una alucinación. En el rostro del coronel Vargas por primera vez, se dibujó una mueca de puro asombro y rabia. La persona que avanzó hacia el centro del estrado era, sin lugar a dudas, la oficial a la que habían humillado públicamente el día anterior. Pero en sus hombreras ya no lucía la insignia de un oficial subalterno. Ahora, una estrella dorada brillaba bajo el sol de la mañana. General de brigada Isabel Serrano. Cuando su nombre y rango fueron anunciados, un murmullo recorrió la formación. En la unidad Furia Ibérica, la organización más machista y cerrada de todo el ejército español, una mujer, y además general, acababa de ser nombrada comandante. Aquello era más que un simple nombramiento, era un terremoto, una declaración de intenciones del alto mando. Vargas apenas pudo reprimir la bilis que le subía por la garganta. El significado de aquella actitud desafiante y aquella sonrisa enigmática del día anterior se hizo dolorosamente claro. Ella lo sabía todo. Había venido a ponerlo a prueba, a apuntar directamente al corazón de su reino. Era una declaración de guerra. La general Serrano se plantó frente al micrófono. Su voz, clara y potente, resonó en toda la explanada. Apartó a un lado el discurso que le habían preparado y recorrió lentamente con la mirada a los soldados formados. Sus ojos se detuvieron un instante en el coronel Vargas. A la frialdad del día anterior se sumaba ahora la severa autoridad de una comandante. Ayer puse el pie en esta base por primera vez. Y lo primero que vi fue la forma en que ustedes comen. Sus primeras palabras provocaron una nueva ola de murmullos. El incidente del día anterior se estaba haciendo público.
Jamás he visto un ejército donde los soldados no puedan hablar o reír libremente ni siquiera en el comedor. Un ejército donde los hombres están más pendientes de no molestar al superior que de si la comida les entra por la boca o por la nariz. ¿Cómo puede una unidad así alcanzar su máximo potencial en combate? Su voz se endurecía con cada frase. He visto con mis propios ojos cómo se humilla públicamente a un compañero y se le bloquea el paso por la simple posibilidad de importunar a un mando. He visto un autoritarismo rancio y equivocado. Su mirada apuntaba ahora sin disimulo al sargento mayor Morales y al comandante Ríos. El rostro de ambos palideció. Y he visto a un oficial que, lejos de corregir esa injusticia, la consiente con su silencio y su indiferencia, usándola para reafirmar su propio poder. Esta vez el objetivo era el coronel Vargas. Él no apartó la mirada. Al contrario, la sostuvo con un brillo desafiante. La general Serrano se dirigió entonces a toda la brigada, su voz como el filo de una navaja. A partir de este momento, declaro mi intención de erradicar todas y cada una de las prácticas corruptas y obsoletas de la unidad Furia Ibérica. Construiré una brigada donde se respete el talento y la integridad, donde el rango no sea un símbolo de poder, sino el peso de la responsabilidad. El entrenamiento será más duro que en ninguna otra unidad, se lo garantizo. Pero en el proceso, ni un solo miembro de esta brigada será sacrificado injustamente ni sufrirá humillaciones personales. Esta es mi primera orden, y es también mi promesa para con todos ustedes. Cuando su discurso terminó, un breve silencio se apoderó de la explanada. Luego, como si fuera una señal convenida, estallaron los aplausos. Pero en aquel sonido había más tensión y ansiedad que genuino entusiasmo. Todos presentían la tormenta que se avecinaba. El coronel Vargas no aplaudió. Con los labios apretados en una fina línea, se limitó a fulminar con la mirada a la nueva soberana en el estrado. Una extraña en su reino. Jamás la aceptaría. La guerra invisible entre los dos no había hecho más que empezar. El primer fin de semana bajo el mando de la general Serrano, una tensión palpable flotaba en el aire de la base. Tras su impactante discurso, ella no había hecho ningún movimiento visible. Se encerró en su despacho, revisando montañas de documentos, sin realizar inspecciones ni convocar a sus oficiales. Este silencio infundió una arrogante confianza en el coronel Vargas y sus hombres. La juzgaron como una general de despacho, ignorante de la realidad del terreno, una mujer que lamentaba haber entrado en la guarida del lince y ahora se escondía por miedo. Planificaron el entrenamiento del fin de semana como de costumbre, pero con una dureza aún mayor. Querían demostrarle a la nueva comandante de forma inequívoca cómo se hacían las cosas en la Furia Ibérica. El sábado por la mañana, en el campo de entrenamiento de escalada en los Pirineos, los gritos de esfuerzo resonaban entre las peñas. El propio coronel Vargas dirigía la instrucción. Los miembros de las fuerzas especiales ascendían por un acantilado casi vertical, confiando su vida a una sola cuerda, vieja y desgastada. El equipo de seguridad era mínimo. Vargas creía firmemente que solo superando el miedo extremo se forjaban verdaderos guerreros. A su lado el sargento mayor Morales, con los ojos inyectados en sangre, ladraba órdenes ante el más mínimo error de los soldados. En ese momento un jeep rompió la atmósfera del entrenamiento, levantando una nube de polvo al acercarse a toda velocidad. Del vehículo descendió la general Serrano, ataviada con el uniforme de faena. Su aparición silenció de golpe todos los ruidos del lugar. Vargas, aunque sorprendido por su inesperada visita, se acercó a ella con una sonrisa cargada de desdén. «Mi general, ¿qué la trae a un lugar tan inhóspito como este? El aire aquí es muy diferente al de su despacho». Sus palabras destilaban una burla sutil. Isabel lo ignoró, centrando su afilada mirada en los soldados que colgaban de la pared rocosa, cubiertos de sudor y tierra. Sus ojos se fijaron de inmediato en la cuerda raída que sostenía sus vidas. Estaba desgastada en varios puntos con las fibras deshilachadas, y su color original era irreconocible bajo la capa de polvo y mugre. ¿Cuándo fue la última vez que se reemplazó esa cuerda?, preguntó con una frialdad cortante. El interpelado, el comandante Ríos, responsable de logística, empezó a sudar frío y balbuceó una respuesta. Bueno. Según la normativa, su vida útil aún no ha expirado.
El sargento mayor Morales intervino en su ayuda. Mi general, en Furia Ibérica no tenemos niñatos que se quejen del material. Una cuerda así no supone ningún problema para nosotros. Isabel soltó una risa seca. Recogió del suelo una de las cuerdas de repuesto. Con sus manos enguantadas, la retorció con fuerza en un punto. Las viejas fibras cedieron, desprendiéndose sin resistencia. La normativa, comandante, se comprueba sobre el terreno, no en un escritorio. ¿De verdad estaban confiando la vida de sus hombres a esta basura? Su reprimenda, directa y brutal, hizo que el rostro de Vargas se contrajera. Era un desafío frontal a sus métodos de entrenamiento y a toda su filosofía de mando. No podía retroceder. Mi general, en combate real, las condiciones pueden ser mucho peores. Una mentalidad fuerte puede superar las limitaciones del material. Ese es precisamente el orgullo de esta unidad. ¿Orgullo?, replicó Isabel. Un orgullo rancio que se usa como garantía para arriesgar la vida de los hombres. Decidió que no valía la pena seguir discutiendo. Pasaría a la acción. Comenzó a ponerse un casco y un arnés de seguridad. Su gesto repentino dejó a todos estupefactos. Voy a subir yo misma. Quiero comprobar con mis propios ojos cómo esa mentalidad fuerte, de la que tanto presumen, hace que esta cuerda sea más resistente. El sargento mayor Morales, horrorizado, intentó detenerla. Mi general, no. Es demasiado peligroso. Vargas, aunque también desconcertado, no la detuvo, su orgullo se lo impedía. Por dentro se mofaba. Una generala que no ha sufrido en su vida, dándoselas de valiente, pensó. Estaba seguro de que el miedo la haría descender en cuestión de minutos. Pero sus previsiones estaban completamente equivocadas. Isabel Serrano comenzó a escalar el acantilado sin la menor vacilación. Sus movimientos eran asombrosamente ágiles y precisos. Su cuerpo, esbelto y sin un gramo de grasa, parecía una pantera aferrada a la roca. A pesar de la pendiente pronunciada y los precarios puntos de apoyo, ascendía sin titubear, ganando altura con una determinación de acero. Su única seguridad era esa misma cuerda que todos consideraban un peligro mortal. Tanto los soldados en pleno entrenamiento como Vargas y sus secuaces observaban su ascenso conteniendo la respiración. No era una simple demostración. Era una protesta desesperada, un acto en el que arriesgaba su propia vida para denunciar la podredumbre del sistema. Cada vez que la cuerda crujía bajo su peso, el corazón de los espectadores daba un vuelco. Cuando finalmente alcanzó la cima, alguien aplaudió de forma espontánea, y el aplauso se extendió rápidamente por todo el campo de entrenamiento. Solo el coronel Vargas permanecía inmóvil, con el rostro endurecido, sin aplaudir. Sintió el amargo sabor de la derrota. Frente a una convicción defendida con la propia vida, su lógica de fuerza y autoridad se desmoronaba, revelando su fragilidad. Poco después, tras descender por la pared rocosa, Isabel se plantó frente a Vargas, con el rostro empapado en sudor. ¿Lo ha visto, coronel? Esa es la realidad de su orgullo. Hombres luchando por no caer, colgados de un hilo a punto de romperse. Esto no es entrenamiento, es un número de circo. Arrojó la cuerda vieja a sus pies. A partir de este instante queda suspendido todo el entrenamiento. Ordeno una inspección exhaustiva de todo el material de la brigada, y prohíbo cualquier actividad hasta que la seguridad esté plenamente garantizada. Es una orden. Su voz era tan fría y firme como el acero. Vargas no pudo articular palabra. En el corazón de su propio reino, acababa de ser refutado de la forma más rotunda, junto a la cuerda desgastada que simbolizaba sus creencias. La orden de suspender el entrenamiento y realizar una inspección total del material sacudió los cimientos de la brigada Furia Ibérica. No se trataba de una simple medida de seguridad, era un acto simbólico que repudiaba las décadas de gobierno autoritario del coronel Vargas y toda su filosofía de mando. Los hombres de Vargas reaccionaron con furia. Una unidad de operaciones especiales que no entrena es un tigre sin dientes, protestaban. Algunos incluso empezaron a susurrar que la general Serrano tenía la intención deliberada de debilitar la capacidad de combate de la unidad. Pero Isabel no flaqueó. Impulsó una investigación rigurosa,
trayendo incluso a un equipo de auditores externos. A medida que la investigación avanzaba, la cruda realidad de la brigada salía a la luz. El material defectuoso no se limitaba a las cuerdas. Los chalecos antibalas estaban caducados, los registros de mantenimiento de los paracaídas eran un caos, e incluso se descubrió que algunas piezas de los fusiles habían sido reemplazadas por componentes no originales. Pero el problema era aún más profundo. Sobre el papel, la brigada estaba equipada con material de última generación, pero los almacenes estaban llenos de chatarra obsoleta. Era la prueba irrefutable de que alguien, en algún punto intermedio, estaba desviando los suministros más modernos. Todas las pistas apuntaban al comandante Mateo Ríos, el responsable de la logística y uno de los principales lugartenientes de Vargas, quien, bajo su protección, había controlado el departamento de suministros durante años. Isabel intuyó que Ríos era la pieza clave. Si lo derribaba, arrancaría uno de los pilares que sostenían el reino de Vargas. Ríos, sintiendo el cerco de los auditores externos, se vio consumido por una ansiedad extrema. Desesperado, tomó una decisión radical: destruir las pruebas. Al amparo de la noche se coló en el almacén de logística. Su plan era quemar los libros de contabilidad y los documentos para que todo pareciera un accidente. Justo cuando rociaba un líquido inflamable en un rincón y se disponía a prenderle fuego, la pesada puerta metálica del almacén se abrió de golpe. Un grupo de la policía militar irrumpió en el interior. Detrás de ellos, con los brazos cruzados, estaba la general Serrano. «Comandante Ríos, ¿qué hace aquí a estas horas?». Su voz era gélida, pero curiosamente no denotaba ira, sino la calma de quien lo había previsto todo. Ríos se quedó paralizado. El mechero que sostenía cayó al suelo con un tintineo metálico. Supo que todo había terminado. Sin embargo, el siguiente movimiento de Isabel lo descolocó por completo. Tras ordenar a la policía militar que documentara la escena del intento de incendio, en lugar de arrestar a Ríos, se lo llevó a su despacho. Una vez allí a solas, le ofreció una taza de té caliente. Ríos, aún aterrorizado, la miró con absoluta perplejidad. «Comandante, sé por qué ha llegado a este extremo», dijo Isabel en voz baja. «Usted no tiene las agallas para organizar todo esto solo. Ya imagino quién está detrás, y por qué se vio obligado a hacerlo». Colocó sobre el escritorio una copia de los libros de contabilidad fraudulentos de Ríos. Eran mucho más detallados y específicos que los que habían encontrado los auditores. El rostro de Ríos se tornó blanco como el papel. Ella ya lo sabía todo. Ahora mismo podría enviarlo a un consejo de guerra. Intento de incendio, malversación de material militar, incumplimiento del deber. Se enfrentaría a un mínimo de 10 años de prisión. Su carrera militar, y el resto de su vida, se acabarían aquí mismo. Hizo una pausa, mirándolo fijamente a los ojos. «Pero voy a darle una oportunidad». Ríos no daba crédito a lo que oía. «¿Una oportunidad, mi general?». «Coronel Alejandro Vargas. Cuénteme todo lo que sabe sobre él. Cómo recibió sus órdenes para desviar el material, a dónde fue a parar y qué recibió a cambio». «Todo». Su voz era suave, pero contenía una fuerza irresistible. «Si dice la verdad, me aseguraré de que reciba la máxima atenuación posible. Le prometo que su familia no tendrá que sufrir el estigma de ser la familia de un criminal». Era una estrategia que combinaba la amenaza con la salvación. Le mostró la profundidad del abismo en el que se encontraba, pero también le señaló la única vía de escape. Ríos se tambaleó, debatiéndose internamente. Traicionar al coronel Vargas era algo que ni siquiera se había atrevido a imaginar. El miedo que le profesaba estaba grabado a fuego en sus huesos. Pero no podía permitirse cargar con toda la culpa e ir a la cárcel. La imagen de su mujer y su hija pequeña apareció en su mente. Isabel leyó su conflicto. «La elección es suya, comandante. ¿Se hundirá con el barco que se va a pique, o subirá al último bote salvavidas? ¿De verdad cree que el coronel Vargas se hará responsable de su vida? Lo sacrificará sin pensarlo 2 veces, como quien se corta una uña. Así es como él ha sobrevivido siempre». Sus últimas palabras fueron el golpe de gracia que destrozó la lealtad de Ríos.
Conocía mejor que nadie la crueldad de Vargas. En momentos de crisis, siempre había sacrificado al más débil para protegerse. Finalmente Ríos rompió a llorar. Y comenzó a confesar, una por una, todas las corruptelas y abusos cometidos durante años bajo la sombra de Alejandro Vargas. Su confesión fue el proyectil más potente jamás disparado contra el reino del coronel. La confesión del comandante Ríos fue como una pequeña grieta en un dique colosal. La general Serrano planeaba explotar esa fisura de manera metódica hasta derribar la estructura entera. Pero no tenía prisa. Sabía que el testimonio de Ríos, un hombre ya manchado por la corrupción, no era suficiente para destruir a una figura tan arraigada como el coronel Vargas. Su poder se extendía como una telaraña por toda la brigada, y la legión de seguidores que lo veneraban ciegamente era formidable. Un ataque precipitado podría volverse en su contra. Necesitaba un golpe de efecto, el testimonio de alguien respetado e íntegro desde dentro del círculo de confianza de Vargas. Su mirada se posó en una persona, el teniente coronel Javier Romero. Era el jefe de operaciones de la brigada y un hombre de la vieja guardia, leal a Vargas durante años. Aunque gozaba de toda la confianza del coronel, Romero era diferente a Morales o Ríos. Respetaba el carácter férreo y el liderazgo autoritario de Vargas, pero al mismo tiempo, su conciencia le atormentaba por las sombras que ese estilo de mando proyectaba. Era un militar con principios atrapado en un dilema moral. Isabel vio esa fisura en su interior. Convocó a Romero a su despacho en secreto. Cuando el teniente coronel entró, su rostro reflejaba una tensión evidente. Sabía que era considerado un hombre de Vargas. Siéntese, teniente coronel, dijo Isabel con una voz sorprendentemente suave. Lo he llamado porque quiero escuchar su opinión. Colocó una vieja carpeta sobre el escritorio. En la portada se leía, Informe de accidente mortal. Contenía los detalles de la muerte del soldado Daniel Navarro, fallecido durante unas maniobras nocturnas años atrás. La causa oficial de la muerte se había cerrado como un caso de negligencia y falta de pericia del propio soldado. ¿Recuerda este informe? El rostro de Romero se endureció sutilmente. Lo recuerdo, mi general. Fue un accidente muy desafortunado. ¿Desafortunado? ¿De verdad lo cree así? Isabel lo escrutó con sus ojos penetrantes. Señaló un párrafo del informe. Según esto, la noche del accidente al soldado Navarro se le asignó un visor nocturno defectuoso. Y hay testimonios no oficiales de sus compañeros que afirman que reportó el fallo del equipo justo antes de empezar, pero que su queja fue ignorada. Sin embargo, en el informe final, nada de esto aparece. ¿Por qué será? Romero apretó los labios. Conocía la verdad. El coronel Vargas, que dirigía personalmente aquellas maniobras, estaba obsesionado con los resultados. Ignoró la petición de Navarro de cambiar el equipo y, peor aún, lo humilló, acusándolo de tener una mentalidad débil. Cuando ocurrió la tragedia, Vargas culpó de todo al soldado fallecido y ordenó que se ocultaran las pruebas y se silenciara el asunto. Romero, como el resto, obedeció. Se justificó a sí mismo pensando que era por el bien de la unidad, por proteger al coronel Vargas. Teniente coronel, usted es un excelente militar. He revisado todos sus planes de operaciones. Son casi perfectos. Es un oficial que valora la vida de sus hombres. Entonces, ¿por qué guardó silencio? ¿Nunca ha pensado que su silencio contribuyó a la muerte de un joven soldado y que, además, profanó su memoria? La voz de Isabel no era un reproche. Era una llamada profunda, diseñada para despertar su conciencia dormida. Los hombros de Romero temblaron levemente. Durante años había enterrado esa culpa en lo más profundo de su ser. Fue una decisión inevitable en aquel momento. No existen las decisiones inevitables, teniente coronel. Solo existen el silencio cobarde y la confesión valiente. Isabel se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde se veía la explanada sumida en la oscuridad. Quiero cambiar esta brigada. Quiero crear una unidad donde nunca más haya víctimas inocentes como el soldado Daniel Navarro. Pero no puedo hacerlo sola. Necesito la ayuda de militares con conciencia como usted. No lo presionó.
Simplemente le ofreció la oportunidad de enfrentarse a la verdad. La decisión era enteramente suya. Puede retirarse. Y piense. Piense a quién le debe realmente su lealtad, a un hombre, Alejandro Vargas, o al honor de un soldado y a la nación que juramos defender con nuestra vida. Al salir del despacho, los pasos de Romero pesaban como el plomo. Su mente era un campo de batalla. La lealtad y la camaradería hacia Vargas chocaban violentamente con el remordimiento por la muerte de Navarro y su deber como militar. Pasó la noche en vela, torturado por el dilema. A la mañana siguiente, Javier Romero tomó una decisión. Volvió a presentarse en el despacho de la general Serrano. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño, pero en ellos brillaba una determinación férrea que antes no existía. Se cuadró frente a Isabel e hizo una profunda inclinación de cabeza. Mi general, le contaré todo lo que sé. Testificaré sobre la verdad del accidente del soldado Navarro y sobre todas las irregularidades que el coronel Vargas ha ordenado durante estos años. Su confesión significaba que el último cerrojo de la fortaleza de Vargas había sido forzado. La espada de su hombre de más confianza apuntaba ahora directamente a su corazón. Isabel le puso una mano en el hombro, un gesto silencioso de apoyo. En sus ojos había confianza en Romero, pero también el brillo frío de una estratega que se prepara para la batalla final contra un enemigo formidable. La denuncia interna del teniente coronel Romero y la confesión del comandante Ríos desencadenaron una investigación a gran escala por parte de la Fiscalía Militar. Se formó un comité de investigación especial, y la brigada Furia Ibérica se enfrentó a la mayor crisis de su historia. El coronel Vargas negó categóricamente todas las acusaciones. Sostenía que era víctima de una conspiración política orquestada por la nueva comandante y fuerzas externas que pretendían desprestigiarlo. Sus seguidores intentaron obstruir la investigación, presionando a los testigos y tratando de desacreditar las pruebas. Pero la marea de la verdad ya había superado el dique y avanzaba imparable. El teniente coronel Romero, ante el comité, relató con detalle la verdad sobre la muerte del soldado Daniel Navarro. Su testimonio expuso de manera cruda la inhumanidad y la falta de escrúpulos inherentes al liderazgo de Vargas. Describió cómo el coronel había falsificado pruebas y coaccionado a sus subordinados para encubrir el incidente, y cómo, lejos de sentir remordimiento, había difamado al soldado fallecido, tildándolo de débil para eludir su propia responsabilidad. A continuación, fue el turno del comandante Ríos. Con libros de contabilidad y registros de transacciones como prueba, demostró cómo, durante años y bajo las órdenes directas de Vargas, había desviado material militar. El equipamiento sustraído se vendía en el mercado negro o se utilizaba como sobornos para mantener la red de influencias personales de Vargas. Por fin quedaba claro por qué, en lugar de chalecos antibalas y visores nocturnos de última generación, los soldados recibían material obsoleto. El dinero que debía garantizar la vida de sus hombres había sido utilizado para satisfacer la codicia de su comandante. Acorralado, incluso el sargento mayor Morales le dio la espalda a Vargas. Para reducir su propia condena, confesó los innumerables abusos y actos de violencia que había infligido a los soldados por orden del coronel. Su testimonio reveló vívidamente cómo Vargas había utilizado el miedo y la violencia como herramientas para mantener el control de su reino, y cómo aquellos que se atrevían a desafiar sus órdenes eran sistemáticamente marginados y destruidos dentro de la unidad. Ante las sucesivas revelaciones de sus hombres de mayor confianza, Vargas se derrumbó. Su reino, que parecía una fortaleza inexpugnable, se desvaneció como un espejismo. Quienes antes lo adulaban ahora le daban la espalda, y quienes habían vivido aterrorizados bajo su yugo ahora lo señalaban con el dedo. El día de la última audiencia del comité de investigación, Vargas estaba solo en el banquillo de los acusados. En su rostro ya no quedaba rastro de la arrogancia y la autoridad de antaño, solo el vacío y la rabia de una bestia derrotada. En su alegato final, argumentó que todo lo que hizo fue por el bien de la brigada, para hacerla más fuerte. Afirmó que las pequeñas irregularidades eran un mal necesario, para forjar un ejército de élite y que nunca había buscado el beneficio personal. Pero sus excusas ya no conmovieron a nadie. Finalmente se anunció la sanción. Coronel Alejandro Vargas, destitución del cargo, 3 meses de suspensión y pase a la reserva. El hecho de que no fuera una expulsión deshonrosa fue la última concesión a su larga carrera militar.
El comandante Ríos y el sargento mayor Morales fueron condenados a prisión y arrestados en la misma sala. Al escuchar el veredicto, Vargas cerró los ojos en silencio. Un torbellino de rostros pasó por su mente, los subordinados que habían arriesgado la vida a sus órdenes, los soldados que habían gemido bajo su violencia y sobre todo, el rostro joven de Daniel Navarro, que tuvo que ser enterrado en tierra fría por culpa de un equipo defectuoso. Se preguntó para qué había luchado tanto, qué era lo que intentaba proteger. Todo era confusión. En el momento en que el ejército, al que había dedicado toda su vida, le daba la espalda, comprendió por fin cuán necio y arrogante había sido. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Su era había terminado. Y sobre las ruinas que dejaba, la general Isabel Serrano se preparaba para colocar la primera piedra de una nueva brigada. La sombra del coloso Alejandro Vargas se había desvanecido, pero la brigada, Furia Ibérica, quedó sumida en un profundo estado de confusión y vacío. Algunos sentían una extraña orfandad por la caída de su líder, otros respiraban aliviados tras liberarse de años de opresión, y muchos simplemente temían la incertidumbre de los cambios que se avecinaban. La unidad era un barco a la deriva. En medio de ese caos, la general Isabel Serrano se mantuvo firme. No había venido a ser una destructora, sino una constructora. En lugar de llenar el vacío de poder dejado por Vargas con su propia autoridad, dedicó todas sus energías a establecer un sistema transparente, justo y racional. Su reforma avanzó de forma silenciosa pero fundamental. Lo primero que abordó fue el sistema de logística. Implementó un sistema de gestión digital integrado que permitía rastrear en tiempo real la entrada, salida y existencias de todo el material militar. Cada artículo recibió un código de barras único, y se establecieron múltiples niveles de autorización y verificación cruzada, haciendo imposible que una sola persona pudiera alterar la información. Desviar suministros con un par de firmas en un papel se había vuelto imposible. A continuación, revolucionó los protocolos de seguridad en el entrenamiento. Instituyó un sistema de verificación de seguridad cruzada. Todo el equipo destinado a las maniobras debía ser inspeccionado y aprobado no solo por el departamento responsable, sino también por un oficial de seguridad de otra sección, y por un representante de los soldados que participarían en el entrenamiento. Además se hizo obligatorio un briefing de seguridad antes de cada ejercicio, y se otorgó a cualquier soldado, sin importar su rango, la autoridad para solicitar la detención inmediata del entrenamiento si sentía la más mínima anomalía en el equipo. Al principio los soldados se sentían incómodos con estos nuevos procedimientos, pero al ver que su seguridad era genuinamente respetada, comenzaron a participar activamente. El cambio más radical fue la introducción de un sistema de denuncia anónima llamado el buzón de confianza. Desde cualquier ordenador o teléfono móvil en la base, cualquier miembro de la unidad podía reportar de forma anónima órdenes indebidas, abusos, sospechas de corrupción o cualquier otra irregularidad. Los informes llegaban directamente a la general Serrano y se investigaban bajo estricta confidencialidad. Durante las primeras semanas, el buzón permaneció vacío. El miedo a las represalias estaba demasiado arraigado. Pero Isabel no se rindió. Demostró su compromiso atendiendo y resolviendo personalmente hasta las quejas más triviales que llegaban a través del sistema, como la baja presión del agua en una ducha de un barracón específico. Esa pequeña muestra de confianza fue acumulándose y, poco a poco, comenzaron a surgir voces valientes. Salieron a la luz problemas como el abuso verbal de un veterano o las órdenes de índole personal de un oficial. Isabel gestionó cada caso con seriedad, pero su enfoque no era solo castigar al culpable, sino también reparar las relaciones dañadas y prevenir que los abusos se repitieran. El proceso no fue fácil. Algunos oficiales y veteranos, acostumbrados al viejo orden, se quejaban abiertamente. Se está perdiendo la disciplina, la capacidad de combate se debilita, decían. Algunos incluso despreciaban sus reformas, calificándolas de liderazgo sensiblero de mujer. Un día, un jefe de batallón que había sido cercano a Vargas la desafió públicamente en una reunión. Mi general, con todo respeto, somos una unidad de operaciones especiales, no un jardín de infancia. Este exceso de protección solo nos hará más débiles. Un silencio glacial se apoderó de la sala. Todos los ojos se clavaron en Isabel, esperando su reacción. En lugar de enfadarse o reprenderlo, respondió con una voz tranquila.
Entiendo su punto de vista, comandante. Pero mi perspectiva es diferente. La verdadera fortaleza no nace de la obediencia ciega a órdenes injustas, sino de la confianza absoluta en tus compañeros, en tus mandos y en el sistema que te protege. Un ejército donde no hay confianza mutua es como un castillo de arena, se desmorona al primer golpe. Yo no estoy construyendo un castillo de arena. Estoy construyendo una fortaleza inexpugnable, capaz de resistir cualquier marea. Su respuesta, cargada de convicción, silenció cualquier otra objeción. Su reforma no consistía solo en cambiar normativas, era un proceso monumental para transformar una cultura de miedo y desconfianza en una de respeto y colaboración. Sobre las ruinas del antiguo reino, ella estaba erigiendo una república democrática y racional. El cambio era lento, pero echaba raíces firmes y profundas. Destituido de su cargo y cumpliendo 3 meses de suspensión, Alejandro Vargas experimentó el aislamiento absoluto en su propia casa. Sin el uniforme ya no era el rey de la furia ibérica. El teléfono, que antes no paraba de sonar con llamadas de aduladores, enmudeció. Las visitas de sus subordinados cesaron. El mundo parecía haberse olvidado de él. Los primeros días, consumido por una rabia y un sentimiento de traición insoportables, se refugió en el alcohol. El odio hacia Romero y Ríos, que lo habían traicionado, y hacia Isabel, que le había arrebatado todo, lo carcomía por dentro. Pero a medida que pasaban los días y los efectos del alcohol se disipaban, el vacío reemplazó a la ira. Había vivido toda su vida como militar. Su identidad se había construido sobre el uniforme, el rango y la sumisión de sus hombres. Sin todo eso, no sabía quién era. Deambulaba por la casa vacía, rememorando las últimas décadas. Los entrenamientos brutales, las misiones al borde de la muerte, los vítores de sus hombres. Todo aquello había sido su orgullo. Una noche sacó una vieja caja de madera que guardaba en el fondo de su estudio. Dentro había cartas y fotografías de sus subordinados desde sus tiempos de joven oficial. Contempló una a una las imágenes polvorientas. Rostros jóvenes, soldados imberbes que lo admiraban y lo seguían como a un padre. Para estar a la altura de su confianza, se había esforzado por ser el comandante más duro y estricto. ¿Pero en qué momento su obsesión por la fuerza se había convertido en arrogancia? ¿Cuando el afecto por sus hombres se había transformado en un deseo de controlarlos? Sus dedos se detuvieron en una fotografía. Era un soldado joven con una sonrisa radiante. Daniel Navarro. Miró aquel rostro durante un largo rato. La culpa lo golpeó como una ola gigante. Tuvo que enfrentarse a la verdad que tanto tiempo había evitado. La muerte de Navarro no fue un accidente. Fue un homicidio provocado por su propia arrogancia y obstinación, por ignorar el equipo defectuoso y desoír la súplica desesperada de un subordinado, obsesionado únicamente con los resultados del entrenamiento. Se sentó en su escritorio y tomó una pluma. Tras una larga vacilación, comenzó a escribir, letra por letra, una carta. Iba dirigida a los padres de Daniel Navarro. No incluyó ninguna excusa. Admitió con honestidad su falta y pidió perdón por haberles arrebatado la preciosa vida de su hijo. Recordando el llanto desgarrador de aquellos padres abrazando el cuerpo frío de su hijo, gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Eran las primeras que derramaba en décadas. Cuando metió la carta en el sobre, sintió como si una enorme roca que oprimía su pecho se hubiera aligerado un poco. No era una redención completa, pero era el primer paso en un largo camino de penitencia. Cerca del final de su suspensión, reflexionó profundamente sobre su futuro. No podía, ni quería, volver al ejército. Su honor estaba por los suelos y ya no había lugar para él. Decidió quitarse el uniforme por voluntad propia. Redactó su solicitud de retiro. Era el momento de decir adiós a la institución que lo había sido todo para él. Cuando volvió a la base de la Furia Ibérica por última vez para recoger sus cosas, sintió que todo había cambiado. Los rostros de los soldados eran más luminosos, y de los barracones salían risas. El comedor ya no era un espacio de silencio asfixiante. Sintió una extraña mezcla de alienación y paz. Tuvo que admitir que el estado actual de la brigada era mucho mejor para la unidad que el reino que él había construido.
Mientras empaquetaba sus últimas pertenencias en el que había sido su despacho, la general Serrano vino a verlo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Fue ella quien habló primero. ¿Ha pensado en sus planes de futuro, coronel? Vargas sonrió con amargura y le entregó su solicitud de retiro. Creo que ha llegado el momento de irse. Durante mucho tiempo creí que mi método era el correcto, pero estaba completamente equivocado. En su voz ya no quedaba rastro de su antigua arrogancia. Isabel lo observó por un momento y luego le hizo una propuesta inesperada. Si no le importa, ¿le gustaría quedarse en la brigada? Como asesor de la Sala Histórica de las Fuerzas Especiales. Nadie conoce la historia y el espíritu de esta unidad mejor que usted. Su experiencia podría ser una base excelente para el futuro de la brigada. Vargas la miró atónito. No podía creer que esa oferta viniera de la persona que lo había derribado. No era compasión ni caridad. Era una propuesta sincera que reconocía su pasado y respetaba el valor que aún le quedaba. En los ojos de Isabel no vio odio, sino la mirada de una comandante preocupada por el futuro de su unidad. No sé si merezco tal cosa, dijo él con la voz temblorosa. El mérito se lo crea uno mismo, coronel. Cualquiera que tenga el valor de enmendar los errores del pasado y empezar de nuevo, lo merece. Isabel le tendió la mano. Vargas dudó un instante, pero finalmente la estrechó. En el momento en que sus manos se unieron, la larga guerra entre ellos llegó a su fin. No era el apretón de manos entre un vencedor y un vencido. Era un pacto silencioso de reconciliación por el futuro de la brigada, sellado entre quien despedía una era y quien inauguraba una nueva. En los meses siguientes, la brigada Furia Ibérica cambió de forma notable. Las semillas de la reforma plantadas por la general Serrano habían echado raíces fuertes por toda la base, dando frutos de confianza y comunicación. Los soldados ya no soportaban las injusticias en silencio por miedo a sus superiores. El buzón de confianza funcionaba a pleno rendimiento, y los problemas planteados a través de él se resolvían con rapidez y justicia. El entrenamiento se volvió mucho más científico y sistemático. Se distribuyó equipo de última generación y gracias a las exhaustivas inspecciones de seguridad, no se produjo ni un solo accidente. Sin embargo, la intensidad del entrenamiento no disminuyó. Al contrario, la confianza en su seguridad permitió a los soldados concentrarse plenamente en las maniobras, y la capacidad de combate general de la unidad mejoró visiblemente. El cambio más profundo fue en la propia cultura de la brigada. Donde antes reinaban la autoridad y el miedo, ahora había debate libre y respeto mutuo. La hora de la comida ya no era un ritual silencioso. Los soldados se sentaban en grupos compartiendo bromas y risas. La propia general Serrano solía hacer cola con su bandeja en el comedor de la tropa para comer con ellos. Se esforzaba por escuchar sus preocupaciones de primera mano y comunicarse a su nivel. Esta actitud forjó una nueva imagen de liderazgo en la mente de los soldados. Un comandante no era alguien que reinaba desde las alturas, sino un compañero que compartía responsabilidades y preocupaciones. Alejandro Vargas, ahora asesor de la Sala Histórica, desempeñaba su nuevo papel en silencio. Al principio los miembros de la unidad lo trataban con incomodidad y recelo, pero poco a poco, al verlo despojado de su antigua arrogancia y dedicado a organizar la historia de la brigada, comenzaron a abrirse a él. Enseñaba a los jóvenes oficiales tácticas y experiencias de combate pasadas, compartiendo sus conocimientos sin reservas. En sus lecciones ya no había el autoritarismo que exigía obediencia ciega, solo la sinceridad de un viejo soldado que amaba a su unidad. Una calurosa tarde de verano, después de un duro entrenamiento, la general Serrano obsequió a toda la brigada con horchata y fartons. Bajo una carpa instalada en la explanada, los soldados, sin distinción de rango, compartían el refresco. Allí, entre ellos, estaban la general Serrano y Alejandro Vargas. Vargas observaba en silencio a la persona sentada frente a él, el teniente coronel Javier Romero, quien una vez fue su más leal seguidor y luego el hombre que le asestó la puñalada más certera. Todavía flotaba una tensión incómoda entre ellos, pero ya no había odio ni rencor. Fue Vargas quien rompió el hielo. ¿Está buena la horchata? Romero lo miró sorprendido por un instante y luego esbozó una leve sonrisa. Sí, mi coronel.
La mejor que he probado en todos mis años de servicio. Esa fue toda su conversación, pero en esas breves palabras había un profundo significado. Era una señal de perdón y reconciliación. Un pacto silencioso para enterrar el pasado y reconocerse mutuamente como compañeros que trabajaban por el futuro de la misma unidad. Desde la distancia, observando la escena, una ligera sonrisa se dibujó en los labios de Isabel Serrano. Esa era la imagen de la brigada con la que había soñado, una comunidad capaz de superar conflictos y rencores para entenderse y apoyarse mutuamente. Supo en ese momento que su reforma había triunfado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de rojo el cielo sobre la explanada. Las risas de los soldados y el sonido de las cucharas en los vasos de horchata resonaban pacíficamente por toda la base. La brigada Furia Ibérica, que una vez fue el oscuro reino dominado por la ambición de un solo hombre, renacía ahora como una unidad fuerte y saludable construida por todos. Su verdadera leyenda, la de todos ellos, acababa de empezar a escribirse. La transformación de la Furia Ibérica causó un gran impacto en todo el ejército. Aquellos que al principio se burlaban de las reformas de la general Serrano, comenzaron a reconocer su liderazgo al ver la notable mejora en la moral y la eficacia de la unidad. Su actuación en unas maniobras conjuntas con fuerzas aliadas dejó a todos boquiabiertos. Ya no empleaban tácticas temerarias, sino una estrategia basada en una planificación meticulosa, una comunicación perfecta y el uso creativo de tecnología avanzada. Su fuerza ya no dependía de unos pocos héroes, sino que era una fuerza sólida y flexible, cimentada en el sistema y la confianza. Isabel Serrano no se conformó con el éxito. Creó un laboratorio de desarrollo táctico dentro de la base, un espacio donde los soldados, sin importar su rango, podían proponer y debatir libremente nuevas ideas. Un soldado raso propuso una idea que fue adoptada como táctica estándar para toda la brigada. La unidad evolucionaba como un organismo vivo. Mientras tanto, la vida de Alejandro Vargas también experimentó un pequeño cambio. Recibió una respuesta de los padres de Daniel Navarro. En la carta no había reproches, sino gratitud por no haber olvidado a su hijo y por su sincera disculpa. Al final escribieron: le rogamos que dedique el resto de su vida a formar soldados excepcionales, también en memoria de nuestro hijo. Vargas leyó la carta una y otra vez, llorando durante mucho tiempo. Eran lágrimas de culpa, pero también de redención. Comprendió el nuevo propósito que se le había dado a su vida. Decidió convertirse en un maestro anónimo para las futuras generaciones de guerreros. Empezó a frecuentar los campos de entrenamiento, enseñando a los jóvenes todo lo que sabía. Su enseñanza era estricta, pero ahora contenía una calidez que antes no existía. Hablaba no solo de técnica sino del honor, la responsabilidad y el valor de la camaradería. Pronto un grupo de jóvenes oficiales y suboficiales comenzó a reunirse a su alrededor, llamándolo con respeto la leyenda viva. El tiempo pasó y llegó el día en que la general Serrano fue ascendida a un puesto más alto y tuvo que dejar la Furia Ibérica. Su despedida fue sencilla pero emotiva. Un representante de los soldados con lágrimas en los ojos dijo: mi general, usted nos ha mostrado un nuevo mundo. Nunca olvidaremos los valores que nos enseñó y seguiremos siendo la unidad más honorable y fuerte de España. Antes de irse, Isabel visitó a Vargas por última vez. En la sala histórica compartieron un té en silencio. Ha hecho un trabajo extraordinario, dijo Vargas. Ha logrado en pocos años lo que yo no pude conseguir en toda una vida. No, coronel, respondió ella. Yo solo derribé el viejo muro. Fueron usted y todos los miembros de la unidad quienes construyeron el nuevo camino. Su papel como pilar espiritual de esta brigada ha sido la mayor fuerza de todas. Se miraron y sonrieron. Antiguos enemigos, ahora eran camaradas preocupados por el mismo futuro. ¿A dónde va ahora?, preguntó Vargas. Aún no está decidido. Pero donde quiera que vaya, nunca olvidaré lo que he aprendido aquí. Que en el ejército, las personas son lo más importante. Y que el verdadero liderazgo no consiste en dominar, sino en servir. Se levantó y le hizo el saludo militar. Vargas se levantó también y le devolvió el saludo. Era el máximo honor que un soldado podía rendir a otro, más allá de cualquier rango.
Incluso después de la partida de Isabel, la leyenda de la furia ibérica continuó. La unidad siguió prosperando basada en el sistema que ella creó y el espíritu que Vargas infundió. Ya no dependían de un solo héroe. Todos ellos se habían convertido en un ejército vivo que pensaba y asumía responsabilidades. Y así la furia ibérica quedó grabada en la historia, no como el reino de un individuo, sino como la brigada de todos. Con el paso de los años, la historia de la brigada se convirtió en leyenda. El relato de cómo una unidad, antaño símbolo de tiranía, se había transformado en el cuerpo de combate más democrático y eficaz, era lectura obligada para los nuevos oficiales. La general Isabel Serrano alcanzó la cima de la cúpula militar, y su filosofía de liderazgo influyó en la reforma de todo el ejército. Vargas, ya un anciano de pelo blanco, nunca abandonó la base. Se convirtió en el guardián de la sala histórica y en el pilar espiritual de la unidad, un sabio respetado que había superado sus errores para alcanzar una sabiduría mayor. El teniente coronel Javier Romero llegó a ser el comandante de la furia ibérica, combinando con éxito el sistema racional de Isabel y el espíritu guerrero de Vargas. En su discurso de investidura, dijo: recordamos a dos grandes comandantes. Una nos enseñó lo que debíamos abandonar y el otro, lo que debíamos preservar. Sobre sus enseñanzas escribiremos una nueva historia. Un día de las Fuerzas Armadas, Vargas visitó el monumento a los caídos de la base. Sus pasos se detuvieron ante un nombre: soldado Daniel Navarro. Depositó un clavel blanco y permaneció con la cabeza inclinada. Un joven capitán se le acercó. Era un antiguo compañero de Navarro. ¿Todavía piensa en él?, preguntó el capitán. No puedo olvidarlo, respondió Vargas. Su sacrificio me cambió a mí y a esta brigada. Estamos en deuda con él. El capitán añadió: Señor, cuando llegué aquí, este era un lugar sin esperanza. Ahora mis hombres están orgullosos de su unidad, confían los unos en los otros. Puedo decirles con total certeza que una tragedia como la de Daniel Navarro nunca volverá a ocurrir. Los ojos de Vargas se humedecieron. Eran las palabras que había anhelado oír toda su vida. Le puso una mano en el hombro al joven oficial. Gracias. Y no lo olvides nunca, capitán. Un ejército fuerte no se construye solo con armas modernas o entrenamientos feroces. Se construye con el corazón que considera la vida de un compañero tan valiosa como la propia. La leyenda de la furia ibérica continuó. Su historia trascendió los muros del cuartel para convertirse en una epopeya sobre la esperanza en la más profunda desesperación, sobre la capacidad de cambio del ser humano y sobre el verdadero significado del perdón: no olvidar el pasado, sino usarlo como lección para construir un futuro mejor. El tiempo desgasta todas las cosas, pero algunos recuerdos se vuelven más nítidos con los años. La historia de la brigada era ahora un capítulo en los libros de historia militar, pero su espíritu seguía vivo. Un nuevo teniente recién graduado con honores de la Academia, fue destinado a la furia ibérica. Estudió con fervor su historia, profundamente inspirado por las figuras de Serrano y Vargas. Su primera misión fue supervisar unas maniobras de marcha nocturna en la montaña. Durante la inspección del equipo, notó que la suela de la bota de un soldado estaba ligeramente desgastada. No era grave, pero podría causar problemas en una marcha larga. Dudó. ¿Debía retrasar el entrenamiento para cambiar las botas? ¿O era algo que debía superarse con fortaleza mental? En su mente resonaron dos ecos, el del viejo Vargas y el de la general Serrano. Tras un momento de reflexión, detuvo brevemente la preparación y ordenó que trajeran un par de botas nuevas. Algunos suboficiales veteranos se quejaron por el retraso. En combate los pies de un soldado son su segundo corazón, dijo con firmeza. Es más importante que completemos la misión sin dejar a nadie atrás y en las mejores condiciones posibles. El soldado de las botas nuevas se le acercó y le dio las gracias. Gracias, mi teniente. Esas simples palabras llenaron de orgullo al joven oficial. Aquella noche una tormenta azotó la montaña. En la oscuridad y bajo la lluvia torrencial, los soldados avanzaron, apoyándose unos en otros. El teniente en la retaguardia se aseguró de que nadie se quedara atrás.
Comprendió en carne propia que el sistema de Isabel y la camaradería de Vargas no eran eslóganes, sino una fuerza real que brillaba en las situaciones más extremas. Finalmente, al amanecer, alcanzaron su objetivo. La lluvia había cesado y los primeros rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Los rostros de los soldados, cubiertos de barro y sudor, reflejaban el orgullo de haber cumplido la misión. El joven teniente sonrió. Se dio cuenta de que las leyendas no las forjan únicamente las grandes figuras del pasado. Los protagonistas que mantienen viva la leyenda son todos aquellos que en el presente, en su puesto, toman la decisión correcta, cuidan de sus compañeros y cumplen con su deber. En la explanada de la Furia Ibérica, hoy como cada día, resuenan los gritos de ánimo. En ellos se mezclan la gloria del pasado, el orgullo del presente y la esperanza de un futuro que ellos mismos construirán. Su